Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 12. Amistades incipientes. Nos lanzamos hacia adelante, evitando por poco el golpe de un asesino que se había deslizado detrás de nosotros a lo largo de la pared y cortado por nuestro cuello en la confusión causada por la llegada de Pirra. Sin siquiera mirar, Archer agitó una mano, disparando las cuchillas flotantes que parecía preferible usar para el combate a distancia. En el mismo movimiento, nuestras manos se levantaron cortando a otro asesino del aire antes de que su ataque de salto pudiera tomarnos desprevenidos. ¿Cómo estás haciendo eso?, pregunté, una energía nerviosa corriendo a través de mí. Giramos sobre un pie, lanzando a Kanchol y Bakuya por el aire a dos enemigos que le estaban dando problemas a Pirra en nuestra visión periférica. Los ataques fallaron debido a lo obvio que era el ataque, pero para mi sorpresa, Pirra parecía casi esperar la intrusión en su batalla. En lugar de permitir que sus enemigos se retiraran a un lugar seguro, empujó su lanza en forma de rifle, disparando rondas a los enemigos que huían, que los distraían lo suficiente como para no darse cuenta de lo que sucedió después, que Kanchol y Bakuya regresaban por el aire a los enemigos desde un ángulo oblicuo que no podrían ver. ¿De verdad crees que ahora es el momento para esto?, Archer me respondió lacónicamente, alejándose de la batalla de Pirra para enfrentarse una vez más a un enjambre de asesinos que parecía aparecer de la nada. La cosa era que, por lo que pude ver, Archer había reaccionado ante ellos antes de que comenzaran a intentar atacarnos. No tengo exactamente mucho que hacer mientras usas mi cuerpo, señalé, incluso mientras Kanchol y Bakuya reaparecieron en las manos de Archer, permitiéndole detener los ataques dirigidos a nosotros a un ritmo vertiginoso. Una vez más, noté una extraña previsión de los golpes. Éramos más rápidos que Assassin, de hecho, por un margen significativo, pero frente a tantos de ellos no debería haber habido nada que pudiéramos hacer al respecto. Era solo un simple juego de números, que eventualmente uno de ellos debería tomarnos desprevenidos. Pero eso simplemente no estaba sucediendo de alguna manera. Ojo de la mente verdadero. Archer finalmente me respondió cuando hubo una pausa en el aluvión de ataques dirigidos contra nosotros. Saltamos hacia atrás, evadiendo otro conjunto de dagas arrojadizas que se estrellaron contra el lugar en el que acabábamos de estar parados y se detuvieron a solo unos metros de Pirra. Archer en realidad hizo una ligera doble toma cuando la vimos de nuevo, porque contrariamente a nuestras expectativas, Kanchol y Bakuya todavía estaban girando a su alrededor. Las hojas giratorias de la muerte la orbitaban como lunas satélites, saliendo detrás de ella a intervalos aleatorios y lanzándose hacia adelante en una hermosa especie de baile que le proporcionó la cobertura y el espacio que necesitaba para luchar contra los oponentes mucho más rápidos y numerosos contra los que se enfrentaba. Es una habilidad que permite a un luchador entrenado predecir los movimientos de un enemigo y planificar en consecuencia utilizando la experiencia pasada. Lo desarrollé debido a la frecuencia con la que tenía que luchar contra cosas que me matarían de un solo golpe mientras estaba vivo. Ese es su uso principal. Archer finalmente explicó, mirando hacia atrás a Pirra intencionadamente. Por lo general, añadió, mientras Pirra se agachaba bajo un golpe de un asesino, martillando la culata de su lanza en su tripa y clavándola en el suelo. Al mismo tiempo, Kanchol y Bakuya giraron detrás de ella, arrancando las piernas de debajo de una mujer enmascarada que había estado a punto de saltar hacia Pirra expuesta. La pérdida de equilibrio hizo que la sirvienta de piel negra cayera hacia adelante sobre la lanza reforzada de Pirra, y mi compañera de equipo se levantó fácilmente con su escudo para empujar al enemigo herido y probablemente moribundo fuera de ella. «¡Mierda santa!», exclamé. Conocí a Pirra. Había visto a Pirra pelear. Me habían dicho en múltiples ocasiones que aparentemente era un gran problema de dónde venía. También sabía que los sirvientes eran 100% no enemigos contra los que una persona normal debería poder enfrentarse. No sabía cómo, pero las diferentes versiones de Assassin corriendo por ahí básicamente aparecían y desaparecían a voluntad. Era un sigilo tan competente que era indistinguible de la teletransportación.
Y a pesar del hecho de que Assassin era marcadamente más débil que Archer de forma individual, el hecho de que Pirra se mantuviera firme era probablemente un concepto más extraño para mí que si descubriera que Ruby era portadora de una magia verdadera. Nota para uno mismo, desliza casualmente True Magic en la conversación con Ruby. Cuando Pirra pisoteó la cabeza del asesino debajo, Kanchou y Bakuya finalmente se quedaron sin impulso, y pude sentir a Archer descartando las cuchillas lentas mientras se tambaleaban en el aire, haciéndolas desaparecer. Ella giró hacia nosotros, arremetiendo a su derecha con su escudo, y luego se detuvo cuando no llegó ningún ataque. Lo noté al mismo tiempo que ella, aunque no dudé que Archer lo había visto venir. Todos los asesinos se habían ido. Me alegro de que sea, comencé antes de que Pirra y Archer se miraran, asintieran una vez y luego giraran para colocarse espalda con espalda, esperando. ¿Cómo entraron los Grimm en la escuela?, preguntó Pirra, algo sin aliento. No son Grimm. Archer responde al instante, sus ojos escanean nuestro entorno. Entonces, ¿qué son? Ella respondió con calma, y pude sentirla moviéndose detrás de nosotros. De repente, había una cuchilla a pocos centímetros de mi cara, el ataque, y el atacante saliendo de la brecha en nuestra visión causada por Kanchou y Bakuya mientras lo sosteníamos frente a nosotros. Rápido como un rayo, giramos nuestro cuerpo, y el ataque se deslizó, pero antes de que pudiéramos contraatacar hubo otro ataque detrás de nosotros. Como si lo hubieran planeado, Pirra cayó bajo, y ella y Archer giraron uno alrededor del otro como bailarines en una pelota, cambiando suavemente de posición para que el nuevo ataque se elevara sobre su cabeza, y Archer pudiera alejar la daga que se había dirigido directamente a su garganta. Los ataques continuaron así, Assassin ya no intenta abrumarnos con números, sino que ahora realiza ataques individuales, uno a la vez, con cada nuevo ataque evitando represalias contra el anterior. Archer y Pirra giraron y golpearon, y bloquearon y pararon, hasta que incluso Pirra comenzó a parecer un poco demacrada. Esto fue una locura. Claro que en igualdad de condiciones, Archer probablemente podría luchar contra todos estos tipos solo, o simplemente dispararlos desde toda la ciudad, pero estos tipos no estaban luchando de manera justa. Ahora, era todo lo que podíamos hacer para evitar que Pirra se desviara a medida que sus reacciones se volvían cada vez más lentas. Archer, dijiste que hay un campo que rodea el patio, ¿verdad? Pregunté desesperadamente. Sí. Él respondió, la respuesta monosilábica más que suficiente para decirme que él también se estaba cansando de esto. Era molesto. Sabía que Archer tenía habilidades en su arsenal que podían eliminar toda esta área de la escuela de la existencia, pero ni él ni yo estábamos dispuestos a causar ese tipo de daño colateral a los estudiantes inocentes que dormían en los edificios cercanos. Y todo lo que está haciendo es hacer que la gente normal no pueda ver lo que está pasando. Continué, un plan formándose en mi mente. Un plan peligroso, estúpido y suicida, pero un plan. Sí. Archer respondió de nuevo, mientras Pirra se apartaba del camino justo a tiempo para que balanceáramos a Kanchou a través del espacio en el que acababa de estar su cabeza, desviando un golpe hacia abajo para un gran asesino musculoso a la derecha y más allá de ella. Entonces, si nos vamos, ¿esto debería parar? Le supliqué, esperando que mi línea de razonamiento tuviera sentido. Tal vez. Depende de cuánto se preocupe realmente el maestro enemigo por la escuela. Matarnos podría valer la pena la pérdida. Archer dijo, y a pesar del hecho de que no quería creerlo, mi mente escuchó la conversación que una vez tuvimos sobre el grial en la cocina de mi familia, y supe que estaba diciendo la verdad. Tenemos que intentarlo. Pirra va a morir a este ritmo. Dije, tratando de ignorar las heridas superficiales que Pirra había ido acumulando lentamente en el transcurso de la pelea. La verdad era que Assassin parecía estar ignorando por completo su aura. Y no estaba seguro de que Pirra se diera cuenta. Estaba evadiendo usando el menor esfuerzo que podía lograr para conservar energía, y eso significaba a veces simplemente reducir la fuerza de un ataque en lugar de evitarlo por completo. Y eso significaba que si Assassin se mantenía en esto el tiempo suficiente, se cansaría y cometería un error, o sangraría lo suficiente como para que no importara. Estoy abierto a sugerencias. Archer mordió, formando una ola de espadas en el aire que se unieron en una cúpula de acero que nos rodeó a nosotros y a Pirra.
Necesito el cilindro y las gemas estrella de mi bolsa. Entonces necesitas devolverme el cuerpo. Dije, ya habiendo dirigido mi atención hacia los cálculos, iba a necesitar para evitar suicidarme. ¿Qué? No. Jaune, eres un luchador de mierda y un mago mediocre. Déjame manejar esto. No la dejaré morir yo, negó Archer. Arquero. Justo. Confía en mí. Me quedé firme, tratando de mantener todas las ecuaciones que estaba haciendo en mi cabeza en mente mientras intentaba convencerlo. Multa. Pero cuando esto termine tienes que encontrarme una cocina para cocinar. Esta desventaja se está volviendo estresante. Finalmente respondió, y supe exactamente lo que quería decir cuando dijo discapacidad. No lo había dicho con tantas palabras, pero tuve la clara impresión de que éramos marcadamente más lentos y débiles como unidad de lo que Archer habría sido si hubiera tenido su propio cuerpo. Trato. Dije, y así nos intercambiamos. La sensación de que mis circuitos rechazaban mi aura se redujo drásticamente, ya que la había estado empujando lentamente en lugar de tirarla de una vez, pero todavía tenía que concentrarme para superar la repentina enfermedad que sentía. Grotesco es probablemente una palabra demasiado agradable para describirlo con precisión. Aún así, en el momento en que Archer se fue, la barrera de cuchillas alrededor de Pirra y yo comenzamos a desvanecerse, y supe que no tenía mucho tiempo hasta que desapareció por completo. Mi prana, lo poco que me quedaba de todos modos, se disparó, haciendo un conducto entre mis gemas y mis frascos de polvo. Mis cristales eran realmente solo moldes para verter la energía del polvo. La esfera 1 no tenía otro propósito que convertir cualquier energía que absorbiera en una esfera de esa energía. Todo lo que tuve que hacer en ese momento fue armar la fórmula Doc que dictaría dónde estaría esa esfera en relación conmigo, y exactamente qué tamaño tenía. Cuando se me ocurrió la idea por primera vez, Archer había notado que este método de fundición solo podía funcionar debido a Dust. Sin él, la cantidad de energía desperdiciada en no elaborar manualmente todos los aspectos del hechizo sería prohibitiva y estúpida. Con él, esencialmente podría mentir y hacerme pasar por un mago de 5 elementos, fuera lo que fuera. Una vez que estuve seguro de que tenía los hechizos establecidos, giré y agarré a Pirra. No era romántico, ni amistoso, ni demasiado agradable. Fue solo un movimiento repentino que la acercó lo suficiente a mí para que mis hechizos nos golpearan a los dos. Antes de que Pirra pudiera preguntar qué estaba pasando, y yo sabía que ella quería, la luz confusa en sus ojos hablaba de eso, me involucré con mi Magecraft. Un drenaje significativo en mis frascos de polvo púrpura y cian creó una burbuja de gravedad reducida a nuestro alrededor, y un pozo de fuerza debajo de nosotros en un ángulo que apenas estaba evitando que entrara en erupción. En el momento en que las cuchillas sobre nosotros comenzaron a desaparecer, me solté, y tanto Pirra como yo fuimos enviados a toda velocidad por el aire sobre la escuela. La parte difícil de esto no fue tanto el hechizo en sí. Era solo una esfera de una energía y una columna de otra. No, lo que dificultó este intento particular de magia, fue que estaba moviendo manualmente la esfera de gravedad para seguirnos, asegurándome de que no nos estrelláramos contra el suelo lo suficientemente rápido como para convertir nuestros huesos en gelatina. Tampoco era tan simple como simplemente quererlo. No había hecho las gemas de forma de esa manera. No, esencialmente había tenido que elaborar una fórmula para juzgar el arco exacto en el que nos moveríamos, y estaba conectando rápidamente variables a medida que nos movíamos, rezando para que mi ruta predeterminada hubiera sido más o menos correcta. Era, casi correcto. Las dagas azotaron el aire detrás de nosotros por unos momentos, pero rápidamente se cayeron, y por varios momentos se sintió como si estuviéramos volando. El suave oleaje de la brisa nos impulsa hacia adelante en concierto con nuestra gravedad muy reducida para crear una sensación de deriva casi agradable. Así fue como supe que había metido la pata. No había tenido en cuenta el viento en mis cálculos, y aproximadamente 2/3 del camino hacia mi destino, el techo de nuestro dormitorio, nos desviamos del camino de mi burbuja de gravedad y comenzamos a acelerar hacia abajo en ángulo. Agitándome febrilmente en busca de una solución, tomé la gema cilíndrica una vez más en la mano y abracé a Pirra, luego usé una ráfaga de fuerza para enviarnos a través de la ventana del edificio.
Aterrizamos en un montón de extremidades y vidrios rotos, cayendo de extremo a extremo y rasgando la cortina que bloqueaba la ventana de la pared para enredarse a nuestro alrededor. Nuestro aura nos protegió de gran parte del daño, pero aún así me dolía, y fue todo lo que pude hacer para evitar jurarme ronco cuando nos detuvimos contra la pared lejana. Me acosté allí, debajo de Pirra, una cortina y una cantidad significativa de vidrios rotos, esperando que mi corazón se ralentizara. Esperando a que aparezca Assassin. Esperar a que venga un maestro me da un infierno por arrancar una parte de la pared de mi habitación. Cuando ninguna de esas cosas sucedió, levanté la cabeza para mirar a mi alrededor, Pirra gimiendo y haciendo lo mismo. «¿Arquero?», pregunté, esperando que mi siervo supiera lo que quería sin necesidad de que se lo dijeran. «¿Estás claro?». «Estúpido». «Pero claro». Dijo. «Oh. Bien». Dije, dando un suspiro de alivio y relajándome, hasta que mis ojos se encontraron con los de Nora. «Oh, bien. Sabes, no es con lo que hubiera ido, pero supongo que odio F. Nora». Ren gritó, cubriéndose la boca, aunque no parecía menos sorprendido por nuestra repentina aparición que Nora, a pesar de su comentario frívolo. Hola chicos. Dije con un saludo desde mi posición en el suelo. ¿Puedo explicarlo?», ofrecí cuando su única respuesta fue el silencio. «Oh. Bueno». Otra voz habló desde encima de mí. La voz de Pirra. Ella estaba sonriendo, lo que pensé que era bueno al principio, pero luego comencé a notar pequeñas cosas, como la forma en que la vena de su sien palpitaba, o el hecho de que en lugar de bajarse de mí, se había deslizado ligeramente por mi cuerpo para poder presionar una rodilla en mi estómago, inmovilizándome en el suelo. Porque, no tenía idea de que eras tan bueno con una espada Jaune. Ella continuó brillantemente. Nora se rió de eso, pero no por primera vez esa noche Pirra orquestó un milagro literal. Le disparó a Nora una sola mirada aguda y en realidad la cayó. Tragué saliva, recordando claramente el hecho de que Pirra sobrevivió a un espíritu heroico y, por lo tanto, probablemente podría ser casi cualquier cosa que quisiera conmigo sin ninguna vía para que yo luchara. Sí, esta iba a ser una explicación realmente incómoda. ¿Qué tal? Vamos a las cocinas y puedo explicar mientras tomamos un café. Estoy cocinando. Archer intervino, aumentando mi aflicción. Por supuesto que lo era. Bien. Oh, así que tu familia te nominó para participar en un ritual de asesinato de siglos de antigüedad, dijo Ren, resumiendo la complicada combinación de medias verdades y omisiones que había tejido para mi equipo. La única mentira real que había agregado allí era el hecho de que mi familia sabía y estaba de acuerdo con mi participación en la guerra del Grial. Correcto. Archer respondió por mí mientras lanzaba hábilmente un panqueque por el aire. Habíamos elaborado un sistema en el que le dije lo que quería decir y él lo dijo. Diles que lamento no haberles podido decirles antes, pero me hace sonar como un chiflado. Ordené. Habíamos asumido que decirte antes de esto te haría pensar que estábamos locos, dijo en su lugar. Todavía estábamos trabajando en su redacción. Archer tenía una tendencia a simplificar lo que le pidió, salvo eso, reformularlo de una manera que definitivamente no hubiera hecho. Lo que nos llevó a lo siguiente. Y así, en este momento, el Jaune que está haciendo panqueques no es de hecho Jaune como lo conocemos. Ren continuó. Había sido sorprendentemente hablador ya que todos nos habíamos sentado para este pequeño charlar. No nos había llevado mucho tiempo entrar en las cocinas a pesar de la hora tardía, Nora aparentemente lo había estado haciendo prácticamente desde el primer día de clases con relativa facilidad. Una vez que nos acomodamos y yo había establecido un campo para contener el sonido, el chico taciturno prácticamente se había dedicado a interrogarme con un celo inaudito. Eso es correcto. El ritual de asesinato, como usted dice, requiere, Archer hizo una pausa, temporalmente perdido por una forma adecuada de expresar lo que quería decir. No era tanto que no pudiéramos explicar adecuadamente, solo estábamos teniendo dificultades para expresar nuestra explicación de una manera que no tocara demasiado el tema de la magia literal. Hasta ahora los habíamos convencido en gran medida de que lo que estábamos haciendo era solo un uso muy arcaico del aura, que había sido mi primera suposición cuando me encontré por primera vez con Magecraft.
Era, después de todo, una falsedad mucho más cómoda que la verdad real. Solo termina este panqueque y cambia conmigo. He dicho. ¿Te das cuenta de que en una guerra normal del Grial, simplemente mataríamos a todas estas personas? Archer señaló, volteando su sartén para soltar el último panqueque, que había hecho bajo gran presión, en el plato que lo esperaba. No era tanto que Archer se negara a hacer panqueques. El problema era que Nora insistía en que solo hiciera panqueques. Arquero, lo amonesté. Bien. Aquí. Dijo, y luego la presencia fantasmal conocida como Archer retrocedió a la vuelta de la esquina en mi mente que siempre imaginé que vivía detrás. Rincones, cosa graciosa. Dan la ilusión de separación. Lo siento. Estoy de vuelta ahora. Dije, pasando los platos de comida para el desayuno alrededor de la mesa y sentándome con mi propia pila obscenamente grande de panqueques. Y con eso, ¿quieres decir que el espíritu convocado ha dejado tu cuerpo?, dijo Rey vacilante. Sí. Entonces, como Archer estaba tratando de decir, la guerra del Grial convoca a 7 héroes de la historia antigua para que actúen como representantes de sus invocadores en la guerra. Le expliqué antes de cortar una pequeña porción de panqueque y probarlo para determinar su sabor. Jaune, eso no tiene sentido, dijo Pirra. Ella había estado alternando entre una preocupación intensa y una rabia apenas contenida por el ataque a mi persona desde que habíamos regresado. No hace falta decir que estaba algo presionada para presentar gran parte de sí misma en la conversación. Al menos hasta ahora, más o menos. Piensa en ello como tomar prestada temporalmente el aura de alguien. Dije y me sentí alentado por los vacilantes asentimientos de aceptación de Nora y Ren siguió adelante. Por lo general, el ciervo tiene un cuerpo propio, aunque solo sea temporalmente. Pero me equivoqué. Realmente malo en realidad. Lo admití, continuando comiendo entre palabras. ¿Pero por qué?, me suplicó Pirra. Parecía tener más problemas para entender cuál era el punto de todo esto que aceptar realmente el hecho de que estaba sucediendo. Podría entender por qué. Había optado por no explicar completamente el potencial de concesión de deseos del Grial a mi equipo. Todo lo que les había dicho era que el Grial tenía mucho poder y podía hacer casi cualquier cosa. Me di cuenta de que Ren no lo estaba comprando, pero Nora y Pirra habían tomado la declaración al pie de la letra y siguieron adelante, y mientras Ren no me diera ninguna mierda por eso, realmente no me importaba si me creía o no. Honestamente, me uní por error. Pero realmente no puedo retroceder, así que me alejé encogiéndome de hombros. Oye, no te preocupes, ahora que lo sabemos, el equipo JNPR te ha respaldado, dijo Nora, flexionando un bíceps y sonriendo con confianza. El efecto fue algo arruinado por todo el panqueque colgando de sus fauces mientras lo hacía, pero era el pensamiento lo que contaba. ¿Cómo estás tomando esto a la ligera?, preguntó Pirra, cansándose rápidamente de la naturaleza tranquila de la conversación en la mesa. Hay al menos otras 12 personas que desearían asesinar a Jaune. 6 de los cuales son aparentemente héroes de leyenda altamente calificados. Ella acusó. Bueno, es probable que solo uno de ellos esté en la escuela, así que traté de tranquilizarla. Eso no lo es. Mejor. Pirra mordió. Miren, entiendo que si ustedes prefieren que duerma en otro lugar. Nadie quiere ser un daño colateral. Dije después de pensarlo por un momento. Les había contado la versión editada de la historia porque yo era un mentiroso realmente malo honestamente. Pero eso no significaba que tuviera la intención de arrastrarlos a mi lío. Ciertamente me hubiera encantado tener algo de apoyo más allá de Archer para ayudar cuando las cosas se pusieron difíciles, pero ¿realmente podría esperar eso de estas personas? Eran amables, y había llegado a pensar en ellos como mis amigos, pero eso estaba muy lejos de que realmente estuvieran dispuestos a arriesgar sus vidas por mí. Absolutamente no, me gruñó Pirra, al mismo tiempo que Nora resoplaba burlonamente. Los dos se miraron por un momento antes de que Pirra elaborara. Uno de nosotros estará con ustedes en todo momento a partir de ahora. Si esta persona duda en atacar mientras hay testigos, entonces nos aseguraremos de que alguien siempre esté mirando, continuó, fijando su mirada en mí.
Cuando nuestros ojos se encontraron, su rostro se suavizó instantáneamente, y ella afectó la suave sonrisa que había llegado a reconocer como única pirra. No te preocupes, Jaune. Te protegeré, dijo suavemente. Ejem. Nora tosió falsamente. Nosotros. Te protegeremos. Ella enmendó rápidamente, su rostro se volvió rojo cereza. Aún así, ¿qué hay de ti, Ren? Pregunté, volviéndome lentamente hacia el único miembro del grupo que no había declarado abiertamente que estaría conmigo. Como si Nora me permitiera sentarme en algo como esto. Dijo secamente, poniendo los ojos en blanco hacia la chica que incluso ahora estaba robando panqueques de los platos de todos los demás. No tenía idea de cómo comía tanto y mantenía su figura. Tampoco tenía idea de lo que me haría si sacaba el tema. Una vez más, tener media docena de hermanas me proporcionó la respuesta probable. Ella me mataría. Los otros maestros ni siquiera tendrían que intentarlo. Tienes buenos amigos. Archer intervino, apareciendo junto a la mesa, invisible para todos menos para mí. Lo mejor. Afirmé, sintiendo una sonrisa desagradablemente amplia en mi rostro. ¿Qué están haciendo ustedes cuatro aquí? Un grito furioso vino de la puerta de las cocinas. E inmediatamente la sonrisa cayó de mi rostro, e intercambié miradas preocupadas con todos en la mesa. Todos excepto Nora. No se preocupen, chicos, tengo esto. Ella cantó, antes de saltar y correr hacia la salida trasera de la cocina. Los tres que nos quedamos la vimos ir confundidos, incluso cuando el miembro del personal de la escuela que nos había encontrado golpeó más cerca. Huye. Nora aplaudió alegremente mientras arrasaba las puertas y se perdía de vista. No necesitábamos más de un aviso que eso. El equipo JNPR venció a los pies. Sí, todavía tenía que empezar a establecer defensas para la habitación. Ahora que el mago enemigo sabía quién era yo, ya no tenía sentido posponerlo. Claro, tuve que comenzar a tratar de averiguar quién era el maestro enemigo, aunque solo fuera para poder tratar de convencerlos de que me dejaran en paz. Pero por ahora, yo era solo un adolescente estúpido que fue atrapado tratando de robar un bocadillo de medianoche. Oh, solo un breve capítulo para el año nuevo. Guardaré una lista más detallada de notas para la siguiente. A todos los que han estado leyendo esta ficción, gracias, espero que la disfruten aún más a medida que la continúo en el nuevo año. Ah, y como siempre, gracias por leer.